¿Cómo están? Vamos a continuar este tema que es el proceso de la respiración celular. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Empecemos con la glicólisis. También otros autores le saben llamar la glucólisis. ¿Qué es lo que pasa en este proceso? ¿Qué ocurre durante el proceso de la glicólisis o glucólisis? En primer lugar, el proceso se resume en esta reacción. La glucosa, carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6, va a pasar por una serie de reacciones donde se va a transformar su molécula gracias al NAD oxidado, 2 moléculas de NAD oxidado, 2 moléculas de ADP, adenosín difosfato, más 2 moléculas de fósforo, van a formar como producto final de la glucólisis 2 ácidos pirúvicos o también llamado 2 piruvatos. Va a formar 2 NAD reducido y va a formar 2 ATP. Vemos acá cómo es la molécula del ácido pirúvico o la molécula del piruvato. Tiene 3 carbonos principalmente y vemos en la parte inferior cómo es su nomenclatura. Ese es el proceso de la glucólisis resumido. Entonces, ¿cuáles son los productos que se tienen acá? En el proceso de la glucólisis se tiene como producto final 2 piruvatos o 2 ácidos pirúvicos, 2 NAD y 2 ATP. ¿Ok? Ahora, este proceso, si bien aquí se lo muestra de bastante sencillo, pero no es así. Tiene siempre etapas de arranque. ¿Qué significa etapas de arranque? Significa que para que esta glucosa que ustedes ven acá pueda formar piruvato o pueda formar ácido pirúvico al final, necesita 2 moléculas de ATP que le ayuden a empezar este proceso. Entonces, estas 2 moléculas de ATP son las que van a ayudar para que inicie el proceso donde la glucosa va a pasar por una serie de reacciones químicas y en este proceso de reacción se van a formar 2 NAD. En el proceso de reacción se van a formar igualmente 2 ATP. En este proceso, en la etapa ya final, va a proceder a formarse igual otros 2 ATP. Entonces, si vemos acá en esta reacción, estamos visualizando que al inicio estamos teniendo 2 ATPs que se necesitan para que esta glucosa pueda arrancar el proceso, pero al final se producen y se forman 4 ATP. Quiere decir que necesité 2 ATP de inicio y necesité 4 y se formaron 4 ATP, pero si repongo estos 2 ATP, en realidad se estarían formando 2 ATP en todo este proceso de la glucólisis. Por eso es que como producto final se tienen 2 moléculas de ATP. Se puede llamar también 2 moléculas netas de ATP. Estas son 2 moléculas que se necesitaron para el gasto de energía, para que la glucosa reaccione y empiece el proceso hasta formar ácido pirúvico, pero son 2 moléculas que necesitaron para que se inicie el gasto energético. Y en este proceso se obtuvieron 4 moléculas de ATP, se llama también 4 ATP, 4 moléculas brutas de ATP, y 4 menos 2 dan 2 moléculas netas de ATP. Ese es el producto final. Entonces, al final estamos viendo una vez más, se forman 2 piruvatos o 2 ácidos pirúvicos, se forman 2 NAD y se forman directamente 2 ATP en el proceso de la glucólisis. Si lo viésemos más detallado este proceso, en realidad cómo es, no es de 2 o 4 pasos, sino son como aproximadamente 10 pasos el proceso de la glucólisis, donde inicialmente la glucosa necesita energía en forma de ATP para poder pasar a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a cambiar su estructura química y luego se va a volver en una fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato va a necesitar de energía para poder, continuar su proceso oxidativo. Va a necesitar ATP, la fructosa, y como estamos agregando ATP en esta reacción, así que esta fructosa tiene un grupo fosfato en el carbono 6. Al agregarse otro grupo fosfato del ATP, entonces en el carbono 1 va a haber un segundo fosfato y sería fructosa 1,6-fosfato o fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa 1,6-bifosfato es
la que mediante la fosfato de hidroxiacetona va a formar el 3-fosfo-gliceraldehído. Esta molécula de aquí, cuando empieza, se divide en dos partes. Es como aquí sigue teniendo la fructosa 6 carbonos, pero al dividirse en dos, la queda con 3 carbonos cada uno. Y al quedar con 3 carbonos, pues ahora se llama 3-fosfogliceraldehído, y ambos van a tener reacciones paralelas, donde van a formar NADH. En este proceso se va a liberar ATP en ambas reacciones. Son reacciones homólogas. Si el 3-fosfato-gliceraldehído en esta reacción produce NADH, también la otra cadena va a producir igualmente. Se produce en ATP, y al final, ya para un paso previo para que se forme el piruvato o el ácido pirúvico, también en esa reacción se liberan ATP. Todo este proceso es lo que en realidad se da en la glucólisis. Son 10 pasos que se están dando, pero a lo máximo nosotros lo que necesitamos saber es que la glucólisis básicamente tiene 3 etapas para formar piruvato o ácido pirúvico. Uno es la etapa preparativa, donde se necesitan 2 moléculas de ATP para que empiece o arranque este proceso. O hay una segunda etapa que es conocida como la etapa de desdoblamiento, donde la fructosa 1,6-bifosfato se desdobla en 2 moléculas de 3-fosfogliceraldehído. Y hay una tercera etapa de la glucólisis que es conocido como la etapa de oxidación. Todo este proceso de acá que estamos viendo es cuando la glucosa, con ayuda de 2 moléculas de ATP, inicia todo este gasto energético, y como producto final se producen 2 moléculas que estamos viendo aquí al final, 2 moléculas de piruvato. Así que acordémonos, y una vez recordemos, el proceso de la glucólisis produce 2 piruvatos o 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH y 2 ATP. Eso es el producto. Ahora podríamos recordar y desglosar una vez más y decir qué es la glucólisis. La glicólisis proviene del griego glicos, que significa azúcar, y lisis, ruptura. Entonces es la ruptura o lisis de la glucosa. Por eso es que se dice que la glucólisis o glicólisis también es el primer estado de la respiración celular, cuando la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, finaliza formando 2 piruvatos, cada uno con 3 átomos de carbono. Y este proceso ocurre específicamente en el citosol. Quiere decir que la glucólisis o la glicólisis ocurre en el citoplasma celular, no ocurre en la mitocondria. Eso es muy importante, y eso tienen que saber, que no se da este proceso en la mitocondria. El proceso de la glicólisis o glucólisis se da fuera de la mitocondria, en el citosol o en el citoplasma. Durante la glucólisis, la glucosa se descompone en 2 moléculas de ácido pirúvico, en 3 moléculas que tienen 3 átomos de carbono. El ácido pirúvico o el piruvato es un reactante, el cual va a dar inicio al ciclo de Krebs, que es otra etapa. También como producto se tienen 2 ATP y 2 NADH, que son parte de este proceso. Si lo vemos así detalladamente, la producción de ATP se da cuando la célula deposita 2 moléculas de ATP, lo que estábamos viendo hace un momento. La célula va a depositar acá, o va a necesitar 2 moléculas de ATP para dar inicio al proceso de la glucólisis o glicólisis. La fosforilación de la glucosa al inicio del proceso es necesaria para desestabilizar a la molécula y favorecer su escisión final a 2 ácidos pirúvicos o a 2 piruvatos. Necesitamos energía para que inicie este proceso. Posteriormente, la glucólisis produce 4 moléculas de ATP, eso lo acabamos de explicar como producto, pero la ganancia neta de ATP, si se invirtieron 2 ATP, se formaron 4, la ganancia neta pues viene a ser 2 ATP en sí. Esa es la ganancia neta que se tiene por cada una de las moléculas de glucosa que ingresan en el proceso de glicólisis. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acá? En este proceso se produce lo que es NADH, lo que es NAD reducido. Durante la glicólisis, el transportador de electrones, la nicotinamida dinucleótido, que es una
adenina dinucleótido que está en su estado de oxidación, acepta un par de electrones de alta energía y se transforma en un NAD reducido. ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí el NAD está almacenando los electrones que se ha dado en esta reacción. Los NAD transportan los electrones hacia la cadena de transporte de electrones. Ahora podemos ir resumiendo que esta producción de NADs, los NADH, transportan los electrones de alta energía a la cadena de transporte de electrones. Entonces, como aquí los NAD son dos NAD que se forman, van a ir, ellos tienen dos electrones dentro, los cuales van a ser llevados a la cadena de transporte de electrones, el ciclo ya final de esta respiración celular, para poder producir más ATP. También se dice que 2 moléculas de NAD se producen por cada molécula de glucólisis, por cada molécula de glucosa en el proceso de la glucólisis. Por eso es que el producto final son 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos, 2 NAD y 2 ATP. Pero recordemos, este NAD que se ha producido se produjo en el citoplasma, en el citosol, no en la mitocondria. ¿Cuáles son las ventajas de la glucólisis? La glucólisis produce sobre todo ATP, la energía que necesita la célula para poder desarrollar todas sus funciones metabólicas, lo cual dice es una ventaja cuando las demandas de energía de la célula aumentan repentinamente. La glucólisis no requiere oxígeno. Quiere decir que el proceso de la glucólisis es un proceso anaerobio. No necesita oxígeno para darse estas reacciones. Entonces la glucólisis no requiere oxígeno, de modo que pueda abastecer la energía rápidamente de la célula cuando el oxígeno no está disponible. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con el piruvato que se ha formado? El piruvato o el ácido pirúvico que se formó tiene 2 o 3 opciones en realidad. La primera opción es que este piruvato se transforme en acetilcoenzima A y luego esta acetilcoenzima A dé inicio al proceso aerobio, donde sí aquí se requiere oxígeno y se inicia el ciclo de Krebs para formar ATP. O hay otros 2 procesos donde el piruvato tiene la opción por vía anaerobia. Aquí no requiere oxígeno, el piruvato forma lactato. Es otra reacción que se da. En este caso aquí el oxígeno no es necesario. Igual el piruvato tiene otra reacción donde como producto final puede formar alcohol etílico, quiere decir puede formar etanol. En este proceso tampoco requiere oxígeno, así que mayormente la producción de ácido láctico, la producción de alcohol o etanol, que son procesos anaerobios, son llamados los procesos de fermentación. En cambio, el único proceso aerobio donde sí se requiere oxígeno es el proceso donde ya se va a dar la respiración celular, el ciclo de Krebs. Esa es la glucólisis. Entonces, cuando la glucosa forma 2 piruvatos, el piruvato, que es lo que decíamos, tiene 3 opciones. 2 opciones de transformarse en vía anaerobia, ir al proceso de fermentación, formar lactato o alcohol etílico. Y tiene una opción por la vía aerobia con presencia de oxígeno ingresar al ciclo del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido tricarboxílico. Ahora, si recordamos, en este proceso de glucólisis, ¿qué es lo que se formaba? Se formaban 2 piruvatos, se formaban 2 NADH y se formaban ATPs, moléculas de ATP. Entonces veamos acá un momento, porque esto es bien importante lo que hay que hablar acá, porque estos NAD que se han dado en el proceso de la glucólisis, ellos no pueden ingresar a la matriz mitocondrial de la mitocondria. Aquí estamos viendo la membrana mitocondrial, esta franja, toda la parte externa hacia afuera está el citoplasma, el citosol. Ahí es donde se ha dado la glucólisis por un proceso anaerobio. Se han formado ¿cuántos piruvatos en la glucólisis? 2 piruvatos. Aquí estamos viendo un piruvato y aquí vemos el otro piruvato. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Estos NAD necesitan llegar hasta la cadena de transporte de electrones. ¿Cómo lo hacen? Porque este NAD no puede, se puede decir, no tiene la opción para poder ingresar libremente acá. Entonces lo hace a través de lanzaderas.
Las lanzaderas es cuando este NAD que se ha producido en la glucólisis, él va a los dos NAD que se producieron en la glucólisis, va a pasar. ¿Qué es lo que llevaba el NADH? El NADH o NADH2 lleva electrones, 2 electrones. Así que este NAD reducido necesita entregar sus electrones a otro transportador de electrones, y existen 2 transportadores de electrones que están mayormente dentro de la matriz mitocondrial, que también son los NAD o son los FAD-H2. Por si acaso, los NAD producen 3 ATP y los FAD producen 2 ATP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este NAD que está de color rojo, para poder transportar sus electrones, va a tener 2 opciones: entregarle sus 2 electrones ya sea al FAD, o entregarle sus 2 electrones ya sea al NAD. Tiene 2 opciones. Si va a entregar este NAD que se produjo en la glucólisis sus electrones a un NAD H2, va a necesitar de la enzima malato-aspartato para poder transportar sus electrones. Pero si este NAD que se produjo en el citosol necesita entregar sus electrones a un FAD, a 2 FAD, pues va a necesitar de esta enzima, glicerol 3-fosfato. Estas enzimas de acá son las que coadyuvan para que el NAD que se produjo en el citosol entregue sus electrones. Así que esto es lo que se llama el proceso de lanzadera, porque el NAD él no puede, irse a la cadena de transporte de electrones. Va a entregar sus electrones para que lo hagan otros NAD que están específicamente dentro de la matriz mitocondrial. Eso es el proceso de la lanzadera. El NAD que se produjo en la glucólisis entrega sus electrones, pero hay 2 opciones. A través de la enzima malato-aspartato puede entregar sus electrones a 2 NAD en la matriz mitocondrial, o mediante la enzima glicerol 3-fosfato puede entregar este NAD que se produjo en el citosol, puede entregar sus electrones a 2 FAD. Ahora, ¿qué sucede acá? Si estamos diciendo que un NAD produce 3 ATP, si son 2 NAD acá, ¿cuántos ATP se van a producir? Van a producirse 6 ATP. Y si son 2 FAD, 2 por 2, un FAD produce 2 ATP, entonces 2 FAD produciría 4 ATPs para esta reacción. ¿Y cuál es una de las cosas principales de esta parte? Que estos 2 NAD que están acá, ya sea los NAD H2 o el FAD H2 que recibieron los electrones, estos son los que van a ir a la cadena de transporte de electrones para formar ATP. Ese es el proceso que se va a dar en todas estas reacciones. Yo sé que es un poquito, pongámosle esto es reacciones químicas, reacciones metabólicas, pero lo que quiero que comprendan acá es lo siguiente. Voy a resumirlo así. En la glucólisis se produjeron 2 piruvatos. Estamos viendo acá un piruvato, un ácido pirúvico, y aquí está el otro. Entonces tenemos 1 más 1, 2 piruvatos, 2 NAD y 2 ATP. Eso donde se produjo toda esta reacción de la glucólisis se dio en el citosol. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Este NAD que se produjo en el citoplasma, él no puede entrar a la matriz mitocondrial. Entonces, lo que va a hacer es, como él no puede entrar y él tiene 2 electrones, está cargado de electrones el NAD H2, entonces él lo que va a hacer es pasarle estos electrones ya sea a otros NAD que están en la matriz o a los FAD que están también en las matrices, FAD H2. ¿Cómo lanza? ¿Cómo le pasa los electrones? Porque esto es como un carrito. El NAD H2 es como si fuera un delivery. Los delivery, uno les pide un pedido y van y llevan el pedido, ¿cierto? Pero supongamos que esta es una tranca donde no pueden pasar, así que él la encomienda va a pasar a otro delivery que sí puede estar aquí adentro, y él va a continuar el transporte hasta llegar hasta el destino. Lo mismo pasa acá. No puede entrar este NAD, así que los dos, la carga que tiene o el pedido que tiene los 2 electrones, lo que va a hacer es, se lo va a pasar o a 2 NAD H2 que se producen que están en la matriz mitocondrial, o los 2 electrones lo va a pasar a 2 FAD que están en la matriz mitocondrial.
Si les pasa el NAD sus dos electrones al NADH2, ¿cómo se los pasa? A través de esta enzima. La enzima malato-aspartato ayuda para que le pueda traspasar sus electrones al NADH2. Y la enzima glicerol 3-fosfato ayuda para que el NADH2 del citosol pueda pasar sus dos electrones al FADH2. Así que aquí hay dos opciones. Por eso es que si este NAD de acá le pasa los electrones a NADH2, se van a producir 6 ATP. Pero si este NAD del citosol le pasa sus dos electrones al FADH2, se van a producir 4 ATPs. Ok, por eso es que un NAD produce 3 ATP y un FADH2 produce 2 ATP. ¿Cuál es la finalidad? Que estos NAD que están acá, ya sea si le entregó los electrones al NAD, vaya a la cadena de transporte de electrones. Lleve estos electrones de acá a la cadena de transporte de electrones. O este FADH2 lleve los dos electrones igualmente a la cadena de transporte de electrones, que ya es la etapa final. Ok, entonces ese es el proceso de la glucólisis.